¿Cómo va todo en Panamá? Sí, hoy martes 3 de junio del 2025. Todo está gozoso, estamos gozosos por acá, conectados a Jesús a través del Espíritu Santo y queremos continuar conectados. Por eso estamos con la palabra de Dios. Profe, nos encontramos con el día 3 de la serie Primero Dios. Título: Una triste realidad. Lectura bíblica. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy vamos a ver el testimonio del pastor Morris Venden. Seas un adolescente o una persona con cabellos blancos, probablemente te preguntas cuál es la base de la vida cristiana. ¿Cómo puede el cristianismo volverse significativo en mi vida? ¿Cómo puedes conocer a Jesús personalmente? Deseo contarte cómo la vida cristiana se volvió palpable para mí. Primero, mi triste realidad. Después de estar en el ministerio por 3 años, enfrenté una dificultad. Hasta entonces había tenido éxito al tomar sermones prestados de otros predicadores, incluso de mi padre y de mi tío. Conseguía predicar sobre los eventos finales y las doctrinas de la iglesia, pero un día percibí que esos discursos no reflejaban aquello que pensaba y tampoco contaban mi experiencia con Cristo. Simulaba y seguía la rutina en mi vida sin saber realmente lo que significaba el cristianismo. Como pastor, dice el pastor Morris Venden, tenía la obligación de ser una autoridad en eso. Nuestra primera frase de importancia para hoy es la siguiente: a menos que conociera a Jesucristo por medio de una experiencia personal, sería mejor buscar otra ocupación. Repito, primera frase de importancia para el día de hoy. A menos que conociera a Jesucristo como por medio de una experiencia personal, sería mejor buscar otra ocupación. A menos que conociera a Jesucristo por medio de una experiencia personal, sería mejor buscar otra ocupación. Esta es la frase número 1 para nuestro estudio de hoy. Seguimos con el testimonio Una triste realidad del pastor Morris Venden. Un día intenté predicar sobre Jesús y descubrí que había caído en la trampa de querer hablar sobre alguien que no conocía personalmente. Créeme, no existe nada más frustrante que ser un pastor del Evangelio sin conocer a Jesús. Mientras se formaban úlceras en mi interior, percibí dolorosamente que, a menos que conociera a Jesucristo por medio de una experiencia personal, sería mejor buscar otra ocupación. Primera parte, mi análisis en tercera persona. Así decidí hacer lo mejor posible para descubrir las respuestas en relación con este asunto del cristianismo. En una reunión de campamento, mientras los pastores armaban sus carpas, llamé aparte a algunos de esos amigos uno por uno y les hice preguntas sobre la fe y la religión y cómo esto podría volverse real en mi vida. Como un, como un compañero en el ministerio, me sentía avergonzado por admitir que tenía interrogantes personales sobre eso.
Así que abordé las cuestiones en tercera persona. Supongamos que en mi congregación tenga a alguien que no sabe cómo ser salvo. ¿Qué debo decirle? Dile que necesita tener una nueva vida de lo alto. Bien, ¿cómo puede él hacer eso? Dile que extienda la mano y tome la mano de Dios. ¿Cómo puede hacer eso? Tiene que caer sobre la roca y ser quebrantado. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que contemplar al Cordero. Es triste decir que volví a casa más desanimado que nunca. Yo ya había usado alguna de esas frases imponderables cuando aconsejaba y predicaba, pero en mi búsqueda de respuestas concretas no significaban nada. Esos términos eran irreales y estaban fuera del alcance para alguien que nunca los había experimentado. Estaba decidido a abandonar el ministerio, pero alguien me dijo: todavía no terminó tu búsqueda, porque aún no estudiaste esto en los libros. Todavía no terminó tu búsqueda, porque aún no estudiaste esto en los libros. Siguiente parte. Leer subrayando. Compré todos los libros que abordaban asuntos como fe, Jesús y victoria sobre el pecado. En aquel tiempo no había mucha cosa escrita, pero encontré un libro, El Camino a Cristo, que parecía bastante pequeño para que pudiese leerlo de tapa a tapa sin mucha dificultad. Ya lo había leído antes para una clase y me pareció poco interesante. Esta vez resolví leerlo completamente, subrayando lo que me pidiese hacer. Empecé a leer el libro e imaginen, lo subrayé casi todo. También descubrí de dónde venían todas las frases intangibles e imponderables. Todas ellas estaban allí. Cuando terminé el libro, estaba tan enfadado como para echarlo al fuego. Las frases subrayadas continuaban siendo irreales e intangibles. Resolví intentar leer una vez más. Ahora subrayaría con doble línea las cosas concretas que pudiera realizar. Fue grande mi sorpresa, pues subrayé apenas 3 cosas: estudio de la Biblia, oración y testimonio. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105, encontramos nuestra conclusión al estudio de hoy. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodeen. Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. Mañana continuaremos con este interesante testimonio del pastor Morris Mendel bajo el título ¿Cómo relacionarme con Dios? Y la lectura bíblica
estará en Juan 6, versículos 53 y 54. El Señor les bendiga. Juan 6, 53 y 54. Vamos con el análisis ahora de este interesante día. Claro que sí, profe. Aquí tiene el análisis del tercer día de la serie Primero Dios, titulado Una triste realidad, aplicando el método Ministerio Conéctate a Jesús, MCAJ. El testimonio del pastor Morris Venden es un punto de partida muy potente. Método MCAJ revisado, análisis de una triste realidad. Primero, la M de ministerio. Mapa de intriga. Resumen clave del texto original y 3 preguntas generadoras. Resumen. El pastor Morris Venden comparte su triste realidad. A pesar de ser un pastor exitoso, en apariencia, se dio cuenta de que no tenía una experiencia personal y genuina con Jesús. Sus sermones y consejos eran prestados y carecían de sustancia real para su propia vida. Esto lo llevó a una profunda frustración y a la conclusión de que, sin un conocimiento personal de Cristo, buscar otra ocupación ministerial era lo mejor. Tras intentos fallidos de encontrar respuestas concretas en conversaciones con otros pastores, descubrió que la solución no estaba en frases hechas, sino en una lectura profunda y activa de la Biblia, la oración y el testimonio, especialmente a través de la obra El Camino a Cristo. Preguntas generadoras. Primero, si un pastor con años de ministerio y sermones exitosos puede carecer de una experiencia personal con Jesús, ¿cómo puede un creyente común asegurarse de que su fe no sea solo una simulación o una rutina, sino una relación viva y transformadora? Pregunta número 2. El testimonio del pastor Venden resalta la inutilidad de las frases imponderables, sin experiencia. ¿Cómo podemos discernir cuando nuestras expresiones de fe son genuinas o meras repeticiones de lo que deberíamos decir? ¿Y qué pasos concretos podemos tomar para ir más allá de la teoría? Tercera pregunta. La lectura del libro El Camino a Cristo fue clave para el pastor Venden, pero solo la tercera lectura, con un enfoque diferente, subrayando acciones concretas, le reveló el camino. ¿Qué nos enseña esto sobre la manera en que abordamos el estudio de la literatura espiritual y cómo podemos aplicar este enfoque concreto en nuestra propia búsqueda de Dios? Pasemos a nuestro segundo bloque en nuestro análisis MCAJ. Segundo bloque, la C. La C de camino de conexiones. Relaciones claves en el resto de las escrituras. El testimonio del pastor Venden resuena con varias verdades bíblicas fundamentales sobre la fe y la relación con Dios.
Primero, conocimiento personal de Dios. Segundo, la superficialidad religiosa. Tercero, el hambre y la sed de justicia. Cuarto, la palabra como guía. Quinto, el quebrantamiento y la humildad. Veamos cada uno de estos por separado. Primero, conocimiento personal de Dios. Jeremías 9, versículos 23 y 24, enfatiza que la verdadera sabiduría y conocimiento no residen en la inteligencia o la fuerza, sino en conocerme a mí, Dios, que soy Jehová. Juan 17:3 define la vida eterna como que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El testimonio de Venden subraya la necesidad imperativa de este conocimiento personal y experiencial, en contraste con un conocimiento meramente intelectual o doctrinal. Segundo, la superficialidad religiosa. Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3. Hablar en lenguas, tener profecía, pero sin amor nada soy. Advierten contra una fe meramente externa o ritualista, sin una relación genuina. La simulación que el pastor Bender experimentó es un eco de estas advertencias bíblicas. Tercero, el hambre y la sed de justicia. Mateo 5:6 declara: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La profunda insatisfacción y la triste realidad de Venden reflejan esta hambre innata del alma por algo más allá de la rutina, un anhelo que solo Cristo puede satisfacer. Cuarto, la palabra como guía. Salmo 119, versículo 105. El versículo clave del día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se conecta directamente con la experiencia de Venden al buscar respuestas concretas en los libros, especialmente el Camino a Cristo. La palabra no solo da conocimiento, sino dirección y claridad. Y cerramos este bloque con la quinta conexión, el quebrantamiento y la humildad. Las frases imponderables como caer sobre la roca y ser quebrantado apuntan a la necesidad de la humillación y la entrega total ante Dios, un tema recurrente en pasajes que hablan de arrepentimiento y conversión. Ejemplos: Isaías 66, versículo 2 y Salmos 51, versículo 17. Te recomiendo ambos. Llegamos entonces a nuestro tercer bloque, a nuestra tercera estación en este estudio. La A, de ancla de fundamentos. Base sólida en las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día y los escritos de Elena G. de White. Aquí está el fundamento, el ancla al estudiar este tema que nos mantiene en el camino correcto. El testimonio de Morris Bender se ancla profundamente en la teología y la experiencia adventista. ¿Cómo? Primero, la experiencia de la salvación, creencia fundamental 10 y 11. Segundo, el gran conflicto, creencia fundamental número 8. Tercero, la Biblia como palabra de Dios, creencia fundamental número 1. Cuarto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, creencia fundamental número 4. Y quinto, la importancia del camino a Cristo. Vamos entonces a desglosarla cada una. La experiencia de la salvación, creencias fundamentales 10 y 11. El punto central
de la conversión y el nuevo nacimiento. La frase, a menos que conocieran a Jesucristo por medio de una experiencia personal, sería mejor buscar otra ocupación, refleja la enseñanza adventista de que la fe no es sólo una adhesión intelectual a las doctrinas, sino una entrega total y una transformación del corazón por el poder de Cristo. Elena G. de White enfatiza: la verdadera religión es la unión del alma con Dios. Camino a Cristo, página 69. Segundo, el gran conflicto. Creencia fundamental número 8. La experiencia de Wendell ilustra cómo Satanás puede engañar incluso a los ministros, llevándolos a una rutina sin una conexión viva. La necesidad de discernir lo real de los aparentes es vital en el contexto de la gran controversia. La Biblia como palabra de Dios, nuestro cuarto punto. Creencia fundamental número 1. La búsqueda de Morris Venden en los libros y su posterior descubrimiento de estudio de la Biblia, oración y testimonio como cosas concretas subrayan la creencia de la Biblia como la regla de fe y práctica, la fuente autoritativa de la verdad y la guía para la experiencia personal. Quinto, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Creencia fundamental número 4. La frustración de Venden. Al querer hablar sobre alguien que no conocía personalmente, resalta que el cristianismo es fundamentalmente una relación con la persona de Jesús, no solo con sus enseñanzas. Bendito sea Dios. Estos son 4 conexiones, 4 fundamentos que encontramos en el testimonio del día de hoy. Una triste realidad, que es el título. Y estos son las 4 fundamentos, las 4 anclas que encontramos de las 28 creencias fundamentales. Ahora, de los escritos de Elena G. White, por supuesto, el camino a Cristo es nuestra ancla. La importancia del camino a Cristo. El hecho de que este libro sea el punto de inflexión para Venden es significativo. El Camino a Cristo es uno de los libros más fundamentales de Elena G. de White, diseñado precisamente para guiar al lector a una experiencia personal con Jesús. La cita final de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105, que habla de la meditación, oración y estudio de las Escrituras como un vínculo en el cielo, resume perfectamente el camino que Venden finalmente encontró. Elena G. de White constantemente llama a la disciplina espiritual personal como la fuente de poder y transformación. Así cerramos el tercer bloque y vamos a nuestro último bloque o nuestra última estación, la estación J, joyas reveladoras, revelaciones significativas de carácter hermenéutico y exégesis del texto citado. Las joyas de este testimonio son profundas y aplicables. Veamos cuántas tenemos. La primera, la falacia de la fe heredada o prestada. La segunda, la insuficiencia de la doctrina sin experiencia. La tercera, la desilusión como catalizador. La cuarta, concretar la espiritualidad. La quinta, la voluntad de Dios revelada en la práctica. Veamos cada una de ellas por separado. La primera joya profunda
y aplicable de este testimonio de Morris Benden es la falacia de la fe heredada o prestada. Subrayela, márquela. La experiencia de Benden revela la peligrosa trampa de depender de la fe o la experiencia espiritual de otros, su padre, su tío, otros predicadores. El cristianismo genuino exige una posesión personal de la verdad y una relación individual con Cristo. No se puede simular una relación con Dios. Segunda joya, la insuficiencia de la doctrina sin experiencia. El pastor Benden podía predicar sobre eventos finales y doctrinas de la iglesia, pero sin una experiencia personal todo era hueco. Esto subraya la vitalidad de que la teología se convierta en vivencia. La doctrina es el mapa, pero la experiencia es el viaje y el encuentro con el terreno que describe el mapa. Amén. Tercera joya, la desilusión como catalizador. La triste realidad, que es el título de nuestro estudio de hoy, y el desánimo de Benden se convierten en el catalizador para una búsqueda genuina. A menudo, la desilusión con una fe superficial es el primer paso hacia una relación más profunda y auténtica con Dios. Tercera joya. Cuarta joya. Concretar la espiritualidad. La lucha de Benden con las frases imponderables y su eventual descubrimiento de que estudio de la Biblia, oración y testimonio eran las únicas cosas concretas que podía subrayar con doble línea, es una revelación clave. Desmitifica la espiritualidad mostrándola como un conjunto de prácticas definidas que conducen a una experiencia real. Es una llamada a la acción intencional y disciplinada en nuestra búsqueda de Dios. Quinta y última joya de este testimonio, la voluntad de Dios revelada en la práctica. La conclusión del texto en la cita de Elena G. de White no solo valida la experiencia de Benden, sino que la eleva a un principio universal. La dedicación diaria de la meditación, oración y estudio de las Escrituras es el medio para vincularse con el cielo y ejercer una influencia transformadora. Esto es el corazón de la vida devocional adventista. Repito, la voluntad de Dios revelada en la práctica. La conclusión del texto en la cita de Elena G. de White, leo, el texto dice: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodean. Testimonios para la Iglesia,
tomo 5, página 105, Elena G. de White. Esta cita de Elena G. de White no solo valida la experiencia de Venden, sino que la eleva a un principio universal. La dedicación diaria a la meditación, oración y estudio de las Escrituras es un medio para vincularse con el cielo y ejercer una influencia transformadora. Esto es el corazón de la vida devocional adventista. Amén. En resumen, este análisis del testimonio del pastor Morris Venden nos confronta con la necesidad ineludible de una experiencia personal y profunda con Jesús, lejos de cualquier superficialidad o rutina. Nos guía hacia las prácticas concretas de estudio, oración y testimonio, como el camino hacia una relación viva y transformadora con nuestro Señor. Hagamos un resumen del análisis de este testimonio. Primero, mapa de integridad. Resumen del texto original y las 3 preguntas clave. En resumen del texto original, el pastor Morris Venden comparte su triste realidad. A pesar de ser un pastor exitoso, en apariencia, se dio cuenta de que no tenía una experiencia personal y genuina con Jesús. Sus sermones y consejos eran prestados y carecían de sustancia real para su propia vida. Esto lo llevó a una profunda frustración y a la conclusión de que, sin un conocimiento personal de Cristo, buscar otra ocupación ministerial era lo mejor. Tras intentos fallidos de encontrar respuestas concretas en conversaciones con otros pastores, descubrió que la solución no estaba en frases hechas, sino en una lectura profunda y activa de la Biblia, la oración y el testimonio, especialmente a través de la obra de Elena G. de White, El Camino a Cristo. Preguntas claves. ¿Cómo puede un creyente común asegurarse de que su fe no sea solo una simulación o una rutina, sino una relación viva y transformadora? ¿Cómo podemos discernir cuando nuestras expresiones de fe son genuinas o meras repeticiones de lo que deberíamos decir? ¿Y qué pasos concretos podemos tomar para ir más allá de la teoría? ¿Y qué nos enseña esto sobre la manera en que abordamos el estudio de la literatura espiritual? ¿Y cómo podemos aplicar este enfoque concreto a nuestra propia búsqueda de Dios? En nuestro segundo bloque, la C, camino de conexiones, relaciones clave en el resto de las escrituras, encontramos conocimiento personal de Dios, Jeremías 9, 23 al 24. Enfatiza que la verdadera sabiduría y conocimiento no residen en la inteligencia o la fuerza, sino en conocerme a mí, Dios, que soy Jehová. Juan 17:3 define la vida eterna como que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El testimonio de Venden subraya la necesidad imperativa de este conocimiento personal y experiencial, en contraste con un conocimiento meramente intelectual o doctrinal. Segundo,
la superficialidad religiosa. Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y 1 Corintios 13, 1 al 3. Hablar en lenguas, tener profecía, pero sin amor nada soy. Advierten contra una fe meramente externa o ritualista sin una relación genuina. La simulación que el pastor Venden experimentó es un eco de las advertencias bíblicas. Cuarto, el hambre y la sed de justicia. Mateo 5:6 declara: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La profunda insatisfacción y la triste realidad de Venden reflejan esta triste innata, esta hambre triste, esta hambre innata del alma por algo más allá de la rutina, un anhelo que solo Cristo puede satisfacer. Quinto, la palabra como guía. Salmo 119, versículo 105, el versículo clave del día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se conecta directamente con la experiencia de Venden al buscar respuestas concretas en los libros, específicamente el camino a Cristo. La palabra no solo da conocimiento, sino dirección y claridad. Sexto, el quebrantamiento y la humildad. Las frases imponderables como caer sobre la roca y ser quebrantado apuntan a la necesidad de la humillación y la entrega total ante Dios, un tema recurrente en pasajes que hablan de arrepentimiento y conversión. Isaías 66:2 y Salmo 51:17. En nuestro tercer bloque, ancla de fundamentos, basados en las creencias fundamentales y los escritos de Ellen G. White, tenemos el testimonio de Morris Venden. Se ancla profundamente en la teología y la experiencia adventista. Primero, la experiencia de la salvación, creencias 10 y 11. El punto central es la conversión y el nuevo nacimiento. La frase, a menos que conociera a Jesucristo por medio de una experiencia personal, sería mejor buscar otra ocupación, refleja la enseñanza adventista de la fe, de que la fe no es solo una adhesión intelectual a las doctrinas, sino una entrega total y una transformación del corazón por el poder de Cristo. Ellen G. White enfatiza: la verdadera relación es la unión del alma con Dios. Camino a Cristo, página 69. El gran conflicto, creencia número 8. La experiencia de Venden ilustra cómo Satanás puede engañar incluso a los ministros, llevándolos a una rutina sin una conexión viva. La necesidad de discernir lo real de lo aparente es vital en el contexto de la gran controversia. La Biblia como palabra de Dios, creencia número 1. La búsqueda de Venden en los libros y su posterior descubrimiento de estudio de la Biblia, oración y testimonio como cosas concretas subraya la creencia en la Biblia como la regla de fe y práctica, la fuente autoritativa de la verdad y la guía para la experiencia personal. La vida, muerte y resurrección de Cristo, creencia fundamental número 4. La frustración de Venden al querer hablar sobre alguien que no conocía personalmente. Resalta que el cristianismo es fundamentalmente una relación con la persona de Cristo, no solo con sus enseñanzas.
Finalmente, la importancia del camino a Cristo. En los puntos anteriores vimos cómo el testimonio de Morris Bendel se fundamenta en las 28 creencias fundamentales, pero también encuentra su ancla en los escritos de Elena G. White, y por supuesto, la mejor evidencia de ellas es el libro que él mismo menciona en su testimonio, El Camino a Cristo. El hecho de que este libro sea el punto de inflexión para Bendel es significativo. El Camino a Cristo es uno de los libros más fundamentales de Elena G. White, diseñado precisamente para guiar al lector a una experiencia personal con Jesús. La cita final del testimonio para la iglesia, tomo 5, página 105, que dice textualmente: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodeen. Resumen, esta cita nos habla de la meditación, oración y el estudio de las Escrituras como un vínculo con el cielo. Resume perfectamente el camino que Bendel finalmente encontró. Elena G. de White constantemente llama a la disciplina espiritual personal como la fuente de poder y transformación. Veamos ahora nuestra última estación, joyas reveladoras. Revelaciones significativas de carácter hermenéutico y exégesis del texto citado. Las joyas de este testimonio son profundas y aplicables. Primera joya: la falacia de la fe heredada o prestada. La experiencia de Bendel revela la peligrosa trampa de depender de la fe o la experiencia espiritual de otros, su padre, su tío e incluso otros predicadores. El cristianismo genuino exige una posesión personal de la verdad y una relación individual con Cristo. No se puede simular una relación con Dios. No se puede dar lo que no se tiene. Segundo, la insuficiencia de la doctrina sin experiencia. El pastor Bendel podía predicar sobre eventos finales y doctrinas de la iglesia, pero sin una experiencia personal, todo era hueco. Esto subraya la vitalidad de que la teología se convierta en vivencia. La doctrina es el mapa, pero la experiencia es el viaje y el encuentro con el terreno que describe el mapa. ¡Wow! La desilusión como catalizador. La triste realidad y el desánimo de Bendel se convierten en el catalizador para una búsqueda genuina. A menudo, la desilusión con una fe superficial es el primer paso hacia una relación más profunda y auténtica con Dios. Concretar la espiritualidad. La lucha de Bendel con las frases imponderables y su eventual descubrimiento de que estudio de la Biblia, oración y testimonio eran las únicas cosas concretas que podía subrayar con doble línea, es una revelación clave. Desmitifica
la espiritualidad, mostrándola como un conjunto de prácticas definidas que conducen a una experiencia real. Es una llamada a la acción intencional y disciplinada en nuestra búsqueda de Dios. Siguiente, nuestra última joya, la voluntad de Dios revelada en la práctica. La voluntad de Dios revelada en la práctica. La conclusión del texto, con la cita de Elena G. de White, no solo valida la experiencia de Venden, sino que la eleva a un principio universal. La dedicación diaria de la meditación, oración y el estudio de las Escrituras es el medio para vincularse con el cielo y ejercer una influencia transformadora. Esto es el corazón de la vida devocional adventista. ¿Qué cosa? La dedicación diaria a la meditación, oración y estudio de las Escrituras es el medio para vincularse con el cielo y ejercer una influencia transformadora. Amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Este análisis del testimonio del pastor Morris Venden nos confronta con la necesidad ineludible de una experiencia personal y profunda con Jesús, lejos de cualquier superficialidad o rutina. Nos guía hacia las prácticas concretas de estudio, oración y testimonio como el camino hacia una relación viva y transformadora con nuestro Señor. Mi invitación es para que nos acompañes mañana, cuando estaremos con el cuarto día. ¿Cómo relacionarme con Dios? Segunda parte del testimonio del pastor Morris Venden. Oremos. Nuestro Dios, gracias Señor por el testimonio del pastor Morris Venden. Gracias Padre Santo por mostrarnos en un solo estudio, en un solo día, lo que al pastor Morris le tomó más de 4 años. Estudio de la Biblia, oración y testimonio. Gracias Padre por mostrarnos el mapa, la brújula y el camino. Gracias porque los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodean. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 105. Y Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, sí Señor. Que sea para cada uno de nosotros una realidad. Que la Biblia sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos en esta serie. Primero Dios, tercer día. Una triste realidad. Te espero mañana, cuando estaré contigo, una vez más, estudiando la serie Primero Dios. Como parte especial de este mes de la serie Feliz para Siempre, que es nuestra serie base,
de nuestra programación del ministerio Conéctate a Jesús. Recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y es mi deseo que la pases bien. Bendiciones.